Buen día, amigos de Prodiana. En Latinoamérica, la situación de las personas LGBTI en esta pandemia ha sido difícil, especialmente para las personas trans. Y el día de hoy vamos a hablar con una activista de Perú para que nos cuente cómo está la situación allá. Miluska, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín, buen día. Sí, en realidad el COVID ha evidenciado la situación que históricamente venimos reclamando las personas trans, ¿no? En el contexto de violencia, exclusión y de no reconocimiento de la identidad de género. Ok, voy a presentarte antes Sí, de comenzar la plática. sí. Miluska Lusquiños es la coordinadora nacional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans en Perú. Es directora de la Organización Transfeminista para los Derechos Humanos de las Personas Trans. Como mujer trans y abogada, ha trabajado en los últimos años en la promoción, protección y capacitación para la comunidad LGBTI+ en Perú. Ha sido reconocida a nivel nacional por su labor como defensora de los derechos humanos y por la promoción del proyecto de ley de identidad de género. En diciembre pasado, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, recibió el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Con otras 4 mujeres trans fundó un albergue para las compañeras de su comunidad, migrantes que sufren violencia o no tienen hogar. El lugar fue nombrado Casa Trans Tuleimi en honor a una adolescente asesinada en 2016. La casa se autogestiona. Ahora sí, Miluska, disculpa por haberte interrumpido. Eh, Martín. en Perú, específicamente, bueno, aquí comenzó una jornada cuando recién la pandemia en marzo, más o menos, la jornada, le llamaron jornada de sana distancia y quédate en casa. Pero en Perú, así como en Panamá y Colombia, hubo un programa llamado Pico y Género. ¿Nos podrías comentar al respecto, por favor? Sí, como respuesta a la COVID-19, el gobierno peruano instaló el pico y género, ¿no? Una política represiva y militarizada para los cuerpos trans. Pudimos desde la organización registrar hasta 17 casos el pasado 4 de abril. En esas fechas se había dado la política del pico y género, restringiendo la movilidad de acuerdo al género asignado al nacer, sin considerar ni transversalizar el tema de orientación sexual e identidad de género, ni expresión de género. La situación se volvió muy violenta, muy crítica, debido a que Perú es uno de los países que no tiene ley de identidad de género, y en ese marco el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans queda postergado y desligado a acceso a derechos fundamentales y protección de parte del Estado. Entonces, dentro de los 17 casos que se registraron de violencia contra personas trans de parte de serenazgos, de parte de la Policía Nacional, de la Policía Militar, hasta de la Guardia Privada, es lo que nos llamó la atención, personal de seguridad privado de supermercados y establecimientos de salud prohibieron el tránsito de personas trans los días que les correspondía salir de acuerdo a su identidad de género o reconocimiento de identidad de género. Los casos de violencia han ido desde detenciones arbitrarias, detenciones de DNI, encarcelamientos, maltrato físico y psicológico, vulnerando todos los derechos fundamentales de las personas. Hasta el momento el Estado peruano no se ha manifestado en torno a los hechos sucedidos el pasado 4 de abril en el marco de la política pico y género. Esa medida afortunadamente se vino abajo porque en un país altamente machista como el Perú, en donde las responsabilidades y las actividades domésticas recaen sobre las mujeres, el Estado y los especialistas en género que habían sido nombrados
para implementar esa política se dieron cuenta que se habían equivocado. El riesgo de contagio y de transmisión de COVID en población se iba a incrementar, ya que el número de mujeres se incrementaba al salir los días que les tocaba asignado el día de las mujeres asignadas al nacer, y los días de hombres asignados era la población bastante mínima. Entonces queda como queda manera de análisis de parte del Estado poder reconocer el tema frente a la situación que vivimos en el Perú. Los grupos antiderechos también se han manifestado en torno a la política pico y género, se manifestaron en su momento llamando al desacato a las personas trans para llamando al desacato de la policía para que no reconozcan la identidad de género de las personas trans y por lo tanto sigan siendo denunciadas. Yo fui una de las víctimas o soy una de las víctimas de la agresión del marco del pico y género y de las medidas restrictivas del gobierno. Como muestras, es una denuncia que hice a los serenazgos de Lambayeque. Los serenazgos funcionan a tipo de policía municipal, pero con atribuciones de policía nacional, es decir, que te pueden intervenir, encarcelar, golpear y detener arbitrariamente. Yo fui detenida en el marco de una campaña de entrega de alimentos y ellos lo determinaron como actos contra el pudor, estar reunidas muchas personas trans, y según manifestación de ellos, era porque los vecinos se habían quejado de que estábamos reunidas entregando alimentos. Entonces, aún la policía ni la municipalidad de Lambayeque también se ha manifestado en torno al caso, ¿no? Nosotras seguimos esperando desde el Fondo de Acción Urgente, nuestras compañeras, ¿no? Nos están acompañando para poder judicializar este caso y la municipalidad pueda responder sobre los actos transfóbicos que sufrí el pasado 19 de julio, también en el marco de las políticas restrictivas y respondiendo a las medidas sanitarias interpuestas por el presidente de la República. Sí, bueno, y estos abusos se dieron a pesar de que el presidente se refirió a, bueno, estas fueron sus palabras según una nota, que se harían cumplir las nuevas restricciones considerando la identidad de género para evitar acciones homofóbicas, ¿no? A pesar de ello, pues no se pudo evitar este tipo de abusos. El presidente no fue claro, no dijo acciones transfóbicas, ¿no? Simplemente sí. se expresó que se iba a respetar y no se iba a permitir ni un acto homofóbico. Él debió ser más explícito y hablar de las personas trans, que son un número importante de la población acá en Perú. Un grupo importante que no solo se ha visto afectado por el coronavirus en estos tiempos, ni por la post-cuarentena, sino también se ha visto afectado por el fenómeno del niño, el cólera, el VIH, ¿no? La falta de alimentos, la falta de medicamentos y la falta o la ausencia del reconocimiento de la identidad de género en Perú. En el 2016, cuando presentamos el proyecto de ley de identidad de género, ¿no? Nos dimos cuenta que el reconocimiento de la identidad de género abarcaba situaciones más estructurales que el cambio del nombre en el DNI. Habían problemas como el tema de indocumentación, el no acceso a alimentos, el no acceso a medicamentos, el no ingresar a las escuelas porque eran espacios violentos, o identificar a los núcleos familiares como grupos en donde se iniciaba la violencia a temprana edad contra los cuerpos que empezaban a masculinizar o feminizar su cuerpo para reafirmar su identidad de género. Entonces, el presidente, en ese contexto, y reconociendo que no tenemos una ley de identidad de género ni políticas públicas que reconozcan los derechos fundamentales de las personas trans, debió ser claro para poder evitar toda la violencia que se sufrió el 4 de abril. Y el hashtag Yo Grabo Todo indicó 17 casos, ¿no? Que fueron documentados en el Centro de Documentación, el CEDOSAL, que es con lo que preparamos el informe, pero debió ser más explícito y hablar que en el marco de no tener una ley de identidad de género se iba a respetar la identidad
y expresión de género de las personas de acuerdo a cómo se reconozcan y puedan salir en los días que se asignaban en la política del tipo y género frente a la COVID. Hasta hoy también el gobierno no responde sobre la sostenibilidad que estamos dando a las organizaciones de base con el tema de la bolsa alimentaria, ¿no? Y también eso es violencia. No estamos incluidas en los programas de gobierno, ni siquiera el bono no ha sido transversalizado ni direccionado con categorías orientación sexual e identidad de género. El bono se ha dado porque se ha dado. Entonces se debió direccionar y trabajar con el Ministerio de Inclusión una política que segregue o que direccione la ayuda a las poblaciones vulnerabilizadas. Y entre ese grupo de poblaciones vulnerabilizadas está la de personas trans. Entonces creo que hay todo un desafío post-cuarentena para fortalecer esas políticas públicas ya existentes en el marco de los programas sociales y poder incluir a las personas trans que aún siguen siendo afectadas por la violencia, aún los serenazgos siguen persiguiendo a las compañeras trabajadoras sexuales que están en la calle, aún siguen siendo expulsadas de casa. Recién en Magdalena, en Lima, han desalojado a compañeras trans, habitantes de esa casa en realidad, y la respuesta de sociedad civil ya se desbordó. No es una situación que debe asumir el Estado como parte de su sostenibilidad y políticas públicas para enfrentar la pobreza y las desigualdades sociales. Entonces, nosotras desde sociedad civil, con los escasos recursos que hemos podido recibir de donativos, hemos logrado hacer esto. Por ejemplo, el CEDOSAL, que es un centro de documentación autogestionado y virtual, la entrega de alimentos y medicamentos, que es bastante limitada. Se estima que en Lima y Callao hay aproximadamente 26.500 mujeres trans que habitan, ¿no? Producto de la migración del interior del país. Las organizaciones de sociedad civil no hemos llegado ni al 2% de cobertura en alimentos y medicamentos frente a la COVID. Entonces, ¿qué pasa con el resto de población que no es beneficiaria o que no va a las organizaciones? Tenemos que generar una respuesta estatal que congregue a todas las compañeras, compañeros trans que están en situación de vulnerabilidad, enfrentando la pobreza y la crisis que nos dejó la COVID, para que puedan recibir atención del Estado. Sí. Se está elaborando un informe, como vemos en pantalla, donde se abordará el tema de la violencia hacia las personas trans en el contexto de la COVID-19, la cuestión de pico y género. Cuéntanos, ¿quiénes están participando en la elaboración de este informe? ¿Qué organizaciones o instituciones? ¿Y qué temas abarcará? Bien, el CEDOSTAL, te cuento un poco, es un centro de documentación autogestionado. En esta oportunidad, Hanna Villaizán, fundadora de Red Trans Perú, ella está a cargo del recojo de información y sistematización de esta información. La información se recoge y se valida, porque hay que verificar que la información sea verdadera. Luego que se valida la información, se envía a la regla trans, y la regla trans elabora un informe general de todos los países que han contribuido con los casos de violencia en el marco del pico y género y en situación de COVID. Finalmente se elabora el informe, se expone, se presenta el informe en cada país, el capítulo que nos corresponde y sobre los casos documentados. A eso se le agrega el contexto político y la situación de respuesta que tiene el gobierno frente a la situación de vulnerabilidad y a la situación de violencia que viven las personas trans en este contexto. De ser posible, se podría imprimir, y ese sería el instrumento que se usa para la incidencia regional y nacional, porque siempre el Estado, cuando le hablas de situación de exclusión, de situación de pobreza, de ausencia de políticas públicas, te pide data. Es por ello que hacemos un esfuerzo mancomunado entre Red Trans, entre Regla Trans y Trans Organización Feminista, para poder tener data, porque es necesario decir a los legisladores,
necesitamos una ley de identidad de género porque en el 2020 van matando a 4 personas trans y son categorías de crimen de odio por identidad de género. Necesitamos decirle al Estado que las políticas o la militarización del país nos ha costado que 17 personas trans el 4 de abril hayan sido vulneradas, hayan sido expropiadas, hayan sido golpeadas por la policía, y necesitamos que esa gente que trabaja cuidando a la ciudadanía sea entrenada en identidad y expresión de género. Necesitamos que el Ministerio del Interior, Justicia, Mujer, implemente políticas o lineamientos con categorías de identidad de género y expresión de género, considerando la realidad de vivencia de las personas trans. Entonces, ese informe busca eso, ¿no? Mostrar la realidad en cifras, en contenidos y con propuestas de mejorar políticas públicas en el contexto de que aún no tenemos una ley de identidad de género. Con este congreso virtual, como lo hemos denominado, consideramos que aún no lo va a aprobar ni el dictamen. Entonces estamos planificando presentar una propuesta para el nuevo legislativo más amplia que nos permita acceder a derechos fundamentales. Ok. Ya nos estabas comentando acerca de algunas medidas que han tomado las organizaciones más que las autoridades. ¿Nos podrías, por favor, contar un poco más acerca de estos transactivismos que tienen lugar actualmente para enfrentar los problemas que ha traído la pandemia, por favor? Por ejemplo, hablabas Sí, de unos bonos. sí, en el marco de la movilización de recursos, ¿no? Hemos conseguido financiamiento de HF Perú, ¿no? Para entregar, la primera entrega se ha hecho de 700 bonos, ¿no? Para ciudades de la selva, de Lima y del sur del Perú. O sea, 600 mujeres trans han sido beneficiadas con bonos alimentarios. Y en esta oportunidad tenemos 350 bonos alimentarios para el norte, desde zona de frontera hasta Chimbote. 350 mujeres trans o personas trans van a ser beneficiadas con esta movilización de recursos que ha sido producto del trabajo y la incidencia de Red Trans y Transorganización Feminista. A la par, otras organizaciones de sociedad civil también han venido haciendo el recojo de donativos, el recojo de apoyo, ¿no? Para compartir con las compañeras, pero como te repito, el total de mujeres trans aproximadamente es entre 26.500 a 26.700 mujeres trans que viven entre Lima y Callao. Entonces, la cifra se desbordó, la necesidad también se desbordó. Si no estamos en los programas sociales del gobierno incluidas, asegurando la sostenibilidad, esto simplemente va a quedar como una buena práctica de las organizaciones, esto va a quedar como una práctica altruista que hacen las organizaciones de sociedad civil, pero no sostenible. Tenemos que buscar la sostenibilidad de la bolsa alimentaria. La vez pasada discutíamos con unas compañeras y le decíamos, le damos la bolsa de alimentos a la compañera, sí, pero eso calma el hambre 3 o 4 días. Pero la compañera después de los 3 o 4 días sigue en la situación de exclusión, de pobreza y de violencia. Entonces tenemos que politizar el discurso del asistencialismo, tenemos que politizar la respuesta comunitaria y tenemos que llevar a una política pública, y eso depende del legislativo, que tome en cuenta las necesidades y que tome en cuenta la situación extrema que nos posiciona la COVID después de la cuarentena, ¿no? Porque después de la cuarentena, como dicen los gobiernos, regresamos a la nueva normalidad. Y nosotras nos preguntamos, ¿la nueva normalidad viene siendo igual de violenta y más excluyente que antes de la pandemia? ¿O cómo es la nueva normalidad para las personas trans? Sin una ley de identidad de género, sin acceso al cupo laboral, sin entrar a las escuelas, expulsadas de los lugares en donde se habita y sin acceder a los programas sociales. Entonces, ¿cuál es la nueva normalidad para las personas trans en el Perú, en región andina y en Latinoamérica? La nueva normalidad quizá sea más agresiva y la expectativa de vida que teníamos
antes de la pandemia de 35, 40 años, quizás disminuya a los 28 o 30 años. Recuerda que ahora vamos a hablar de VIH y SIDA transversalizado también con la COVID-19, que nos toca convivir con ella, nos toca convivir con la crisis alimentaria que ha venido cobrando vidas desde antes de la COVID. Hay muchas compañeras sin registro que han muerto de anemia y tuberculosis por falta de alimentación. Entonces hay un subregistro que el Estado debe incluir en las categorías médicas para el resultado del diagnóstico VIH de una persona trans. Entonces, es todo un desafío el trabajo. La respuesta comunitaria debe ir acompañada de la sostenibilidad del Estado. Siempre apuntamos a ello. Vamos a seguir movilizando recursos y buscando, porque entendemos que la crisis que se viene es muy fuerte. Es una crisis de desempleo, es una crisis humanitaria, es una crisis de salud, y es una crisis para las organizaciones de base trans de las regiones, que casi nunca reciben presupuestos, que casi nunca reciben fondos para hacer activismo. Todo lo hacen desde su autogestión, desde su movilización de recursos propios. Entonces también apuntemos a eso. Las organizaciones trans como la nuestra ha quedado débil, hemos tenido que despedir a personas trans trabajando porque la COVID también nos cerró programas, también nos cerró intervenciones. Entonces eso también repercute en el trabajo por la defensa de los derechos fundamentales que se hace en el Perú en este caso, ¿no? ¿La Casa Zuleimi actualmente está funcionando? La Casa Trans no es albergue, ¿no? Te quería aclarar. La Casa Trans es un centro de paso en donde se realizan pruebas de VIH, se han estado entregando bolsas de alimentos. Igual por el financiamiento, no tenemos la casa grande, pero tenemos una oficina pequeña que está en Surco, San Roque. La coordinadora es Solenka Marín, que aparece conmigo allí en la foto. Está funcionando como centro de paso, ¿ya? O sea, puedes ir a recoger condones, lubricantes, puedes ir a recoger, si es que hay comida, una bolsa de comida, si es que hay kit de salud, un kit de salud, y si es que hay, ¿cómo se llama? Ropa de donativo, como lo hacíamos en el centro de Lima, vas y recoges ropa de donativo. Pero no tenemos las instalaciones para albergue. Siempre le hemos dicho al Estado peruano, cuando le hablamos sobre las niñas y adolescentes trans que están en situación de calle, ¿qué pasa con las compañeras? Porque una vez el Ministerio de la Mujer nos llamó y nos dijo que tenían una compañera de 14 años en situación de calle y necesitaban a la casa trans para tener a la compañera. En realidad hicimos esfuerzos para poderla acompañar, pero es el Estado quien tiene que asumir la calidad de albergues. Hay INAVIF, centros financiados por el Estado, que tienen que implementar lineamientos y políticas con categorías de identidad de género y expresión de género, y ahí es donde deben de llamar a las organizaciones de base, como Casa Trans Zuleimi, como Lima Este, para acompañar y mejorar la atención de calidez, sin transfobia, sin homofobia, en donde se respeten los derechos de las personas trans. Bien. Entonces, sí. Bueno, una última pregunta. Hace unos momentos nos comentabas de las personas conservadoras y el papel que tuvieron al no querer reconocerles su derecho a salir durante el pico y género de acuerdo a su identidad de género. Aquí en México los conservadores están muy activos y también están tomando fuerza las feministas radicales, transexcluyentes. ¿Qué sucede al respecto en Perú con respecto tanto a los conservadores como a las feministas transexcluyentes? Las activistas transexcluyentes siempre han estado presentes, las feministas, los gays transexcluyentes, ¿no? Vivimos y convivimos en un movimiento variado, con costumbres, con creencias, con estigma y con discriminación también cargada, ¿no?
Entonces, el Perú, al igual que muchos países diversos, nos enfrenta a situaciones excluyentes, discriminatorias hacia las personas trans. No se han manifestado, por ejemplo, las TERF a la magnitud de otros países, ¿no? Como lo han hecho acá en Perú, no lo han hecho afortunadamente hasta hoy. Sí hemos identificado pronunciamientos bastante fuertes en donde se excluye a la población trans, en donde indican que las mujeres trans no son mujeres y situaciones como esas. La arremetida de antiderechos acá en Perú es bastante fuerte, con un movimiento con Mis Hijos No Te Metas, bastante influyente en el tema político y en el tema social. Recuerda que la variante de pobreza en el Perú y de analfabetismo es una constante en la población general. Frente a ello, el manejo de la ideología del odio de parte de esta gente antigénero, de esta gente fundamentalista o conservadora, ¿no? Va de la mano con discursos de odio, con arremetidas. En el Congreso pasado tuvimos fujimoristas, antiderechos, fujimoristas como el Rafael Rosas, que era dirigente, su hijo era dirigente del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, y prohibió toda política de género, toda gestión relacionada al género dentro del Congreso. Estuvimos vetadas toda esa gestión. Afortunadamente fue un Congreso que se cerró por corrupto, ¿no? Entonces, esperamos ahora cómo están organizándose. Este año, por ejemplo, la Asamblea de la OEA es virtual, ¿no? Y frente a ello no vamos a poder encontrarnos con los antiderechos, pero un reporte había registrado que se habían registrado en un gran número, más que organizaciones de sociedad civil. Entonces eso es bastante preocupante de cómo esta gente puede movilizar bastantes recursos, puede movilizar poder dentro de los congresos, dentro de los legislativos, dentro de la función pública también de la policía, de los centros que imparten justicia. Entonces, estamos en una arremetida constante, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, respondiendo y resistiendo desde las defensoras de derechos humanos, desde los movimientos feministas, desde las organizaciones LGTB, a las situaciones que se podrían enfrentar o que podríamos enfrentar por la movilización que hace esta gente antiderechos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Miluska. No sé si quieras agregar algo más. Sí, quiero agregar que gracias a la movilización de Olenka Marín, Belén Zapata, William Zapata, Arturo Díaz, pronto estaremos abriendo la oficina. Suponemos que el 10 de octubre esté funcionando en San Roque, Surco. Es una oficina pequeña de paso. Esperamos que el Estado también responda acompañándonos las propuestas que le hemos presentado a programas sociales para tener un comedor trans para las compañeras, y agradecer a toda esa gente que sigue creyendo en la casa y que entiende que es autogestionada. Esperemos en algún momento poder tener un proyecto grande y poder fortalecer ese espacio, pero por ahora queda agradecer a las compas que están impulsando todo en Lima para que el espacio siga siendo y cumpliendo la función por el cual se creó en el 2017. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias, mucho éxito en su transactivismo. Y a nombre de Prodiana, te agradezco tu tiempo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao.